lo tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, que así sea, que tú crezcas realmente en nosotros. Ayúdanos a menguar, a aceptar lo tuyo y que lo tuyo sea firme, crezca y dé fruto, Señor, en nuestras vidas. Colocamos este tiempo en tus manos. Instrúyenos, háblanos, que hoy nos vayamos con una palabra de Dios. Te lo rogamos, a través de tu Santo Espíritu, obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, amén. Queridos hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, qué bueno verles de nuevo. Y seguimos entonces con esta serie de la defensa de la fe que llevamos en el libro de Gálatas. Y hace 8 días estábamos tratando el tema del conflicto que existe en un cristiano. Y es el conflicto producto de que tenemos dos naturalezas: la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Son dos cosas que están dentro de nosotros y que cada cual va a pelear por tomar la hegemonía de esa vida. La carne va a pelear para que la carne triunfa y el espíritu va a pelear para que el espíritu triunfe. Y nos decía que los frutos de la carne serían el área sexual, en el área de la religión, y tenía que ver mucho con el ocultismo, en nuestras relaciones con los otros, que eran con enemistades, celos, pleitos, iras, que habrían envidias, y también en las adicciones con las borracheras y las orgías. Entonces, estos serían como los frutos de la carne, más el fruto del espíritu. Entonces serían personas con gozo, con paz, benignos, es decir, buenos, bondadosos, con fidelidad, mansedumbre, templanza. Y estas personas entonces serían aquellos que la ley no les acusaría. Y sabemos que los que practican las cosas que son de las carnes no van a heredar el reino de Dios. Escúcheme bien, no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nunca necesitaron de la justicia de Dios. Nunca pidieron, Señor, rescátame, por lo cual pues se quedaron donde estaban. ¿Y cómo podemos vivir nosotros en el Espíritu o teniendo frutos del Espíritu? Sería bajo dos indicaciones, nos dice la palabra: crucificando la carne, es decir, nosotros tomar la decisión qué cosas llevamos a la cruz para que no se bajen de la cruz. Nosotros, qué cosas de nuestra vida crucificamos. Cristo murió y fue crucificado por nosotros. Estamos juntamente crucificados con Él para el perdón de nuestros pecados. Pero hay cosas en nuestras vidas que debemos crucificar, no se la podemos entregar a otros, son nuestras decisiones. Hoy requiero, Señor, dejar eso, lo crucifico. La crucifixión realmente personal es cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón y le damos la espalda a ello. Y lo otro es andando en el Espíritu, es decir, siendo guiados en el Espíritu. Si usted camina detrás del Espíritu, no se va a perder. Y llegaremos donde Él nos quiere llevar, que el camino es Jesucristo. Ahora nosotros, teniendo estos dos aspectos claros para poder dar fruto en el Espíritu, Gálatas nos habla ahora de las relaciones entre los cristianos. Es decir, esas relaciones entre mi hermano y yo. Y hoy vamos a tratar este tema y lo he titulado las relaciones entre cristianos. Y ya sabemos que debe estar dada a través de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Es decir, Él nos dijo el fruto del Espíritu es esto, esto y esto, y luego nos habla de las relaciones entre los hermanos. Y
nos llama la atención porque de manera tan directa en el versículo 26 del capítulo 5 de Gálatas dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, y toca de una vez directamente ese tema, apenas termina diciéndonos: estos son los frutos del Espíritu. Entonces algo nos demuestra, y es que realmente se hace evidente el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la forma como se relaciona con el otro. Aquí no nos está diciendo, comenzó a hablar en lenguas el hermano, comenzó a tener visiones el hermano, sino que nos dice su relación con el otro. Es decir, el fruto del Espíritu va a ser más palpable, va a ser más evidenciable en las relaciones que yo tengo con mi semejante, con el otro que está al lado. La versión Biblia al Día dice lo siguiente: no tendremos entonces que procurar honores ni popularidad, lo cual lleva siempre a celos y enemistades. La Reina Valera que usted y yo tenemos dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Por lo cual podemos nosotros iniciar este primer punto. Hoy voy a atacar 3 puntos. El primer punto entonces que quiero que hablemos con respecto a las relaciones entre nosotros los cristianos, cómo, y lo he titulado: cómo no deben tratarse los cristianos entre sí. Es decir, cómo no debemos tratarnos. El versículo 26 nos dice lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, porque genera 2 cosas: irrita y envidia desarrolla. Debemos cuidarnos, hermanos, de tener vanidad en nuestro corazón. La palabra vanidad significa una opinión vacía, hueca, falsa de sí misma. Es decir, una opinión que no es realmente lo que nosotros somos. Nos creemos, cuando somos vanagloriosos, que estamos por encima de alguien. Es decir, que no estamos al nivel de una persona, sino que somos superiores, que somos más. Y la palabra dice: usted no puede pensar de esa manera, porque si usted lo piensa, va a generar entonces que el hermano que está a su lado se irrite. Y la palabra irritar significa desafiar a alguien a pelear o a combatir o que se agarren el uno con el otro. ¿Por qué? Porque yo soy superior que usted. Ahora, esa superioridad significa que esa persona es hueca, vacía y piensa más de sí mismo. Ello se da, hermanos, muchas veces porque no andamos en el Espíritu. Porque cuando usted y yo andamos en el Espíritu nos va a bajar de esas nubes que a veces nos paramos. Es que yo soy mejor cristiano que usted. Yo no peco como tú pecas. Y el Señor nos dice en su palabra, Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No piense más de sí, hermanos. No piense más de sí. En estos días estuve con mi esposa viendo una película de Pablo. Y no estoy diciendo que es una frase bíblica, por favor. Ni estoy diciendo que fue verídica las frases que están allí. Pero me llama la atención del escritor de la película de Pablo,
la cual es sus últimos días en Roma antes de ser decapitado, y le acompaña Lucas y se saca de la última carta que le manda a Timoteo. Lucas está conmigo, los demás me han dejado y toda la cuestión. Y lo que quería Lucas ahí, el escritor, si Lucas estuvo con Pablo en la cárcel, lo más seguro era que Lucas quería escribir sobre Pablo. Y el escritor sabiamente de la película lanza una frase lo más de especial en medio de las escenas, y era que Pablo le dijo a Lucas, respondiéndole a la inquietud de él, que cómo sabrían las demás generaciones, cómo sabrían los demás quién era Pablo. Y él le dijo, ¿vas a poner los ojos sobre mí y no sobre los de Cristo? Y me llamó la atención esa frase en esa película, como diciendo Pablo, Cristo es todo, y conocemos a Pablo que Cristo era todo para Pablo, por lo cual jamás, con todo lo que este hombre hizo, con todo lo que este hombre sufrió, quiso ponerse por encima de los demás. El más dijo, él como apóstol era un abortivo, el más pequeño de todos, el último. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos, cuando usted y yo nos volvemos vanagloriosos? No nos vemos como al otro como superior, sino nosotros como superiores a otros. Entonces hemos perdido la brújula del Espíritu Santo. Porque un vanaglorioso busca que le sirvan. Un vanaglorioso busca que lo exalten, que lo ensalcen también, que sea reconocido, que sea el gran referente. Pero aquí, ¿qué dice Pablo? No sea vanaglorioso, por lo que usted va a generar es irritar a la gente y va a generar que lo envidien. Hermanos, es que yo hablo en lenguas. X, Y, J y Z. Tengo los dones de X. Hermanos, no, eso no es necesidad. No hay necesidad que usted tenga una tarjeta de presentación. Hermano ungido en el Señor, lleno del Espíritu Santo. Oro y oran milagros, caídas, señales, prodigios. No, hermanos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque no nos hemos dado cuenta legítimamente que somos pecadores. Que necesité a Dios que me salvara. En mí no hay nada extraordinario. Cuando yo me doy cuenta que mi hermano es pecador igual que yo, y que yo soy salvo por la gracia de Jesús, ya yo me bajo de esa nube. Y puedo ver al hermano como al otro, al prójimo. Y es más, ahí me hago grande. Porque el mayor sirve al menor. Entonces, ¿cómo se nota ese fruto? Cuando una persona sirve. Así de sencillo. Cuando una persona sirve, no está mostrando las credenciales. Mira, yo soy esto. No. Es humilde, es sencillo, se da a los demás. Es una persona que entendió que él ya no pudo ser salvo, sino por él mismo, sino que alguien le salvó. Es una persona que reconoce que necesita de otros para crecer. Es una persona que entiende que el otro que estuvo al lado necesitó a Jesucristo y necesitó toda la obra magnífica de Dios para ser rescatado. Por eso entiende que es un privilegio servirle al otro. Yo doy una cátedra en posgrados, y la cátedra tiene que ver con el servicio.
Por eso me llamó la atención y la he dado por alrededor de casi unos 9 años. Y la cátedra trata de servir el uno al otro, sino que ya la administración lo llevó por la gerencia, pero me llamó la atención porque la creó un hombre escandinavo, el cual él llamó el servicio el Evangelio. Lo llamó así el servicio en su empresa, él lo dijo, es el Evangelio. El mayor sirve al menor. Y ahí sacó esta organización adelante y la gente lo comenzó a estudiar y toda la cuestión. Y es lo que se llama ahora la gerencia del servicio. ¿Y qué es lo que decía él? El más grande debe servir al más pequeño. Si a un gerente lo sirven, ese gerente no sirve. Un gerente debe servir a los demás. En el reino de los cielos, entre más grande es usted, más sirve. Deberíamos preguntarle, ¿cuál es su tamaño, hermanos? ¿Cuál es su tamaño? Entonces, no podemos dejarnos inflar, hermano, creernos lo que no somos. Debemos aprender a ser humildes, sencillos, no generando irritación al otro, diciendo, usted pegó, no, debemos ser personas que servimos el uno al otro. Y solo nos habla de eso, no irrite a su hermano, ni genere envidias, hermanos. Ay, es que no hay como lo mío. No, hermanos. Es que yo, mejor dicho, bendecido en victoria, ¿y cuál es la otra? Y prosperado. Y todos los demás son como pecadores. No generemos eso. Cada uno nos ha dado lo que nos corresponde. Y lo que usted tiene es suficiente, hermanos. Téngalo por seguro. Para lo que Dios quiere hacer por usted. Entonces, no envidiemos los dones de otros. Lo que otros son, no. Preocupémonos por servir a otros. Y ahí seremos realmente la evidencia de un fruto. Pero Pablo se dedica más a, segundo punto, cómo tratarnos entre nosotros. Como cristianos. Ojo, el trato aquí es con el cristiano, ¿no? Con el hermano que tiene usted a su lado. Y del versículo 1 del capítulo 6 en adelante lo trata de una manera muy, muy puntual. Él dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois como espirituales, ¿cierto? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no sabiendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Dejémoslo hasta ahí. Y aquí nos rige entonces cómo tener nuestras relaciones con nuestros hermanos en una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Lo primero que nos dice entonces es: ayúdense los unos a los otros. Sobrellevemos entonces la carga. Lo de restauración lo va a manejar como un punto individual porque es muy, muy rico. Entonces lo voy a dejar para la última parte porque ya me imagino que algunos se preguntarán. Pero aquí la palabra nos dice: sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Es decir, ayudar al hermano. Porque la carga que él lleva es demasiado pesada. En el griego significa un peso tan alto, tan grande, que no es fácil llevarlo a alguien.
sino que necesita la ayuda. ¿Alguno de ustedes no ha estado cargando algo que uno como que se le salen los ojos, hermano, haciendo fuerza, ¿cierto? Y uno aspira que ¿a dónde lo arrima? ¿Dónde pone uno este peso? ¿Allá contra la pared? ¿O pone la rodilla? Veo que muchos lo han hecho, ¿cierto? Porque uno no da. Es ese peso que él está diciendo. Hay hermanos que tienen una carga tan pesada, tan grande, que deben sobrellevarlo los unos con los otros. En el espíritu, hermano, entendemos ello. Ahora sabemos que todas las cargas las podemos llevar a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Él no dice vengan a mí, ¿cierto? Si estáis cargados y cansados, vengan a mí. Pero aquí nos está diciendo, ojo, usted como hermano debe aprender a llevar las cargas de su hermano, ayudarle. De esos trabajos, de esas angustias, de esas tristezas, de esos dolores que él tiene. Ayúdelo, porque usted es la mano, la presencia de alguna manera del reino de los cielos para esa persona que se está ahogando. Vean, escúchenlo por favor. Luego le digo cuál es el versículo. Yo sé que Patricia va a preguntar, ¿cuál, pastor? Entonces, ahora se los digo, pero pongan por favor atención a lo que voy a leer. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Cómo estaba? Agotado, cansado. Sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Como estaba agotado, de afuera venían problemas y de adentro estaban llenos de temor. ¿Cómo estaba esa vida? Y está hablando Pablo, que a veces nosotros pensamos que caminaba el hombre así. No, él estaba así, estoy. Pero Dios, dice él, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Mire el estado en que se encontraba, triste y atribulado. Pero vino Tito y los consoló. Esa voz, hermano, que cuando uno se encuentra desesperado, le habla, le consuela, le fortalece. Qué maravilloso es la compañía del hermano. Pero a veces nosotros somos tan inflados, tan vanos, tenemos un concepto más alto de lo que nosotros tenemos, que no permitimos que el otro vea nuestra carga. Somos buenos para poner caretas. Uno allá, pero viene el hermano. Queridos hermanos, de esta manera, cuando llevamos las cargas los unos con los otros, hacemos algo hermoso. Y es que la palabra dice, así cumplen la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, queridos hermanos? Miremos el versículo 14 del capítulo 5 de Gálatas. Porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es realmente, queridos hermanos, el fruto de la ley de Dios en nuestras vidas. Cuando aprendamos a llevar, hermanos,
la carga los unos con los otros. Y le digo, por favor, ese es el ministerio que usted tiene. Todos los que estamos aquí, ninguno es capaz de ese ministerio. Usted que dice, ay Señor, dame un ministerio. Bueno, el Señor le dice hoy, llevarás cargas desde este día en adelante. Llevarás cargas. Hay personas que son más dispuestas, tienen ese don, son entradores. Olmita es una que, mejor dicho, de las pilla y dijo termina. Es decir, hay personas que tienen esa sensibilidad, pero todos estamos llamados a llevar las cargas los unos por los otros. Martín Lutero dijo lo siguiente: los cristianos deben tener hombros fuertes y huesos sólidos, porque las cargas que van a llevar son pesadas. Entonces, ¿cómo debo relacionarme el uno con el otro? Llevando las cargas. Vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, ¿no? Somos, se supone, en el Señor. No para, hermano, venga, yo le ayudo a llevar la carga, pues para mostrársela a todo el mundo. No, que chisme, que no, hermano, no. Por favor, en sabiduría, en doblar rodillas, en preocuparnos genuinamente, ver cómo se puede alivianar un poco la carga, cómo esa persona puede salir adelante. De pronto nos va a tocar es darle ánimos con la carga. Posiblemente la forma como Dios va a fortalecer esa vida. Por ello, hermano, tenemos que ser espirituales para no truncar la obra que Dios está haciendo. Amén. ¿Cómo debemos también relacionarnos, hermanos? Sin autoengaño. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, hermanos, el que ve al hermano por encima, el que hace acepción de personas. Es que la cuestión es muy dura cuando él dice, creyéndose ser algo, y no es nada, sino que es un vacío. Y realmente, vamos a ser honestos, en nosotros por lo que somos, no tenemos que brindarle a nadie nada para ser salvo. Nada. Por más que yo ame a Natalie, de lo de John Edward, todo lo que tengo como John Edward, que yo pueda darle a ella para ser salva, nada de eso le va a servir. Nada. Solamente es lo de Cristo que hay en mí. Entonces no es lo mío, sino lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Por lo cual no puedo ver a mi hermano por encima, creyéndome yo cosa mejor. Si yo no necesito de Cristo. Me imagino los que son padres con sus hijos. Ay, mamá, usted siempre pecado. O papá, usted siempre pecado, es cansona. ¿Cierto? Porque no necesitan del Señor, están por encima. Y mire lo que dice la palabra, hermanos, Isaías 65:5.
dice lo siguiente. Y el Señor está hablando de aquellos que dicen así: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Y qué dice el Señor? Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. En pocas palabras, ¿qué dice? Si lo pusiéramos en colombiano, ¿qué diríamos nosotros aquí? Del que dice, no, por favor, es que me contaminas. ¿Cierto? Qué tristeza, hermano. Hay algunos que son tan fariseos. Y lo que contamina al hombre no es lo que toca, en lo que está allá adentro, lo que le abre la puerta que es en el corazón. ¿Qué hizo? Son humo, son fuego. Mejor dicho, diríamos, le saca la piedra al Señor. Sale la ira santa del Señor. Por eso no podemos, hermanos, autoengañarnos, sino saber que una relación de amistad es entre un redimido con otro redimido. Así es sencillo. Ni usted vale más, ni yo valgo más. A usted lo sacaron de esclavitud, a mí también. Usted está muerto en delitos y pecados, pues déjeme decirle que yo también. Es más, oiga, como que tenemos mucho en común, hermano. Las concupiscencias a usted lo arrastraban, fíjate que a mí también. Y nos podemos tomar un buen tinto y quedaríamos, hermano, y nos abrazaríamos. Somos hermanos, claro. Hemos sido rescatados y redimidos. Por eso en la iglesia, hermano, no puede haber las clases. Que lo haya en la sociedad, pero en la iglesia no. Todos valemos igual. Todos somos importantes para Dios. El humilde y el que ha sido de pronto bendecido económicamente, todos somos iguales, todos necesitamos lo mismo, todos requerimos de Cristo. ¿Cómo debemos seguirnos relacionando entre cristianos, hermanos? Examinándonos. Mire, tan interesante. Uno es yo ayudo, pero los otros dos son, ¿cuál es? No se engañe y examínese, como que diga, prepárese para tener una buena relación. Versículo 4 y 5 dice lo siguiente: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, nosotros tenemos que, hermanos, mirarnos a nosotros. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos comparamos. Y esa comparación es la que nos trae, ¿qué cosa? Nos irrita y nos genera envidia. Porque no tenemos una identidad clara en el Señor. No nos vemos amados en el Señor. No nos vemos nosotros abrazados por Dios, sino queremos ser como aquel, como Él. No, Dios te rescató, fue a ti. No, te rescató a ti por a través de otra persona. Es a ti misma como tú eres. Te ama así, pecador. Claro, te ama. No ama tu pecado, pero te ama a ti. Cuando usted y yo nos comenzamos, queridos hermanos, a compararnos, a mirarnos con el otro, entonces generamos unas conductas y unas cargas tan pesadas que nos van a, hermano, enterrar muchas veces. A mí me encanta
la alabanza y a mí me encantaría algún día pertenecer al grupo de alabanza, pero la directora no me deja. Yo sé que tengo que hacer una obra diferente, pero por mí yo sería del grupo de alabanza. Espero que en el cielo el Señor me permita ya, y lejitos de Catherine para que no me digan. Yo quisiera tocar como dos personajes, pero yo sé que no tengo ni el tiempo, ni tengo la habilidad, ni sé, ni he estudiado. Y si yo me pongo a medirme con un personaje de esos, hermanos, ay, yo no soy como, es que ahorita nombrar a uno es tan difícil, como Pepito Pérez. Ay, Señor, nunca voy a ser así. ¿Cómo te voy a poder alabar de esa manera? No. Yo tengo que dar lo mejor de mí, pero yo sé que tengo límites. Yo no le puedo pedir a Michelita que corra cuando apenas está aprendiendo a caminar. Tenemos que aprender a vivir procesos, aprender a soltar, a morir. Dejar de usted compararse con el otro. Ay, mire a este cómo va. Ay, yo mire, no, ay, desgraciada mi vida. Pues ahí se va a quedar. Mejor usted arrímese y diga, hermana, hermano, yo quiero pedirles el favor. ¿Por qué yo veo tanta bendición en sus vidas? Tengo esta carga y empiece a soltar. Y el otro hermano que posiblemente ha recorrido un poquito más le va a dar luz y le va a ayudar y van a orar en Cristo y se va a levantar y van a ser transformados. Pero mirémonos a nosotros. Si usted tiene que gloriarse, gloríese en usted. Porque es que es muy fácil si yo me comparo con un personaje depravado, ¿no? Pues yo soy un santo. Si yo me comparo con el vecino que bebe y le pega a la mujer, pues mi amor, vean, yo a usted no le pego ni bebo. Usted lo echó. Mejor dicho, quisiera ser como tú para tener un esposo como yo. Oh, mírese usted cómo está. Es más, si nosotros lo hacemos, hermano, en la Santa Cena, nos lo advierte, no seremos entonces castigados. Si nosotros nos miramos, en vez de compararme con el que bebe, allá no, ¿qué hay en mí que está impidiendo crecer cada día más? O posiblemente, Señor, ¿a qué me estás llevando más? Y eso, hermano, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Ahora, recuerde que en el versículo 2 habíamos hablado de sobrellevar las cargas, ¿cierto? Ok. La carga del versículo 2 es la cargota que fue llevar, ¿cierto? La carga del versículo 5 es el pequeño maletín, el embalaje personal, que solamente usted puede llevar. Yo a veces trato de ayudarle a mi esposa llevándole el bolso, pero del apartamento al carro, pero ¿qué tal yo con el centro con el bolso de ella? ¿Cierto? Se vería como raro, ¿cierto? Ese personaje. Cada uno tiene su propia carga. Cada uno la lleva. Cuando yo ando con mi maletín, yo no le estoy diciendo a ella llévelo. Ella a veces me ayuda para que yo saque a Tommy, porque dice, saque a Tommy. Bueno, mi amor, yo salgo con Tommy. Pero cada uno lleva su propia carga, lo que usted va a presentar delante de Cristo. Por eso mírese a usted mismo, qué carga usted lleva, porque usted y yo vamos a ser presentados delante del tribunal de Cristo. Y solamente aquellas obras que hayamos hecho en esta vida, hermanos, que sean de plata, oro y piedras preciosas, es decir, esos frutos del Espíritu Santo recibirán recompensa.
Ahora, vamos a hablar entonces de la otra carga. Yo les dije a ustedes sobre la restauración. Recuerde que hay una carga pequeña que es su responsabilidad. No se la puedo poner al otro. ¿Cierto? ¿Qué tal yo diciéndole a mi esposa, amor, madrugue, vaya por mí a trabajar? Hágale usted. Te entrego esa carga. No. Esa es mi responsabilidad. Hay responsabilidades que yo no puedo delegar. Son mías. Yo no puedo delegar. Amor, tome, te compro 2 horas de mi oración hoy. Ore las 2 horas por mí. No son muchos así. Es mi responsabilidad. Estudie la palabra por mí y me cuenta. No, es mi responsabilidad. Yo tengo unas responsabilidades. Mi trato hacia ella. Mi trato hacia ella. Es mi responsabilidad. Entonces tenemos maletas personales que no vamos a poderla entregar, son las nuestras. Pero si hay otras más grandes, que por ejemplo es la culpa. Un momento de dificultad en este instante, financiera, de salud, relacional, mi matrimonio está en crisis. Entonces, este tipo de relación, que sería el tercer punto, entre cristianos, ¿cómo vamos a hacerla? Vamos a compartir la carga de la siguiente manera. Si alguno fuere sorprendido, dice el versículo, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Entonces, el tercer punto realmente tiene un sentido de buscar la restauración. Es decir, mi relación con un hermano también debe estar enfocada en la restauración. Ahora, ¿qué dice la palabra? Si alguno fuere sorprendido, es decir, ¿qué es sorprendido? Que sucedió así, que no abrió tanta la puerta, que no lo practicó. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿de dónde sacan esa palabra en griego? Es muy parecida a la mujer que fue encontrada en adulterio y la utilizaron como chivo expiatorio para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, si un hermano ha caído, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Condénele, restáurale. Mire el corazón de Dios. El Señor dice entonces, restáurale. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. La palabra restaurar significa en griego catartizo, que es poner en orden, restaurar a la condición inicial. Se utilizaba en el argot médico cuando una persona estaba dislocada, volver a cuadrar el hueso en su lugar, jalarlo y acomodarlo. Entonces, usted y yo debemos hacer lo mismo. Si vemos que un hermano, por favor, ha caído, si usted es espiritual, no se puede quedar sin hacer nada. Usted tiene que invitarlo a la restauración. Usted no puede decir, no, pues ese no es mi problema. Allá Luz Divia, que ella se vea con Dios. Eso es problema de ella. No. Si yo soy espiritual, ¿qué busco? Restaurar. Por favor, no lo olvide. Pero usted tiene que ser espiritual, hermanos. No a lo último que terminen ustedes andando por el camino y ya no sean dos, no sea uno, sino dos a los que hay que ir a restaurar. Cuando usted vea que esto ya se te sale de las manos, que es más fuerte que su comprensión en ese instante, refiera. Pero en una primera instancia busque usted restaurar. ¿Quién quita que usted sea, hermanos,
esa bendición de Dios para esa persona. ¿Quién quita? Posiblemente la oración y el consejo que usted va a dar va a estar tan lleno del Espíritu Santo que eso hizo volver al hermano de su mal camino. Por eso no podemos despreciar, hermanos, a un hermano que cae, ni condenarlos, ni ponernos a murmurar, sino simplemente que ganémoslo para Cristo. La palabra dice, si un hermano hizo algo contra ti, búscalo a solas y habla con él. Si este hermano no cae en cuenta de cómo están las cosas, busque a 2 o 3 testigos y delante de ellos hable de las cosas. Si no, llévelo a la iglesia. Y si no da resultado por el lado, esa persona, hermano, no quiere andar en Cristo. Así de sencillo. Entonces tenlo por gentil, dice la palabra. Pero que no nos saltemos de una vez, uy, gentil, no. Llevémoslo, hermanos, a ser restaurado. Segundo, ¿quién tiene que hacerlo? Mira que está al lado, dígale usted. Listo. Usted, en pocas palabras, cada uno. Cada uno. Usted, hermana, si es un hombre o una mujer madura, en la cual mora el Espíritu Santo y es guiado por Él, hágale. Hágale. No me acuerdo, hermano, en nuestros primeros añitos en el Evangelio. No, eso éramos recontra apasionados, eso éramos una cosa tremenda. Hermano, eso le dedicamos. Me acuerdo que en esa época yo no tenía empleo. Y teníamos un negocito, un almacén, y de ahí nos proveíamos, pero ese era más lo que gastábamos que lo que vendíamos. Pero tenía 5 horas diarias de lectura de la palabra. Y leíamos y estudiábamos. Y hermano, eso en 3 meses, como que Dios nos dio una gracia, que eso el que llegaba al almacén lo estábamos evangelizando. Y orábamos. Así como lo que decíamos. Y algunos no crean nada en la liberación, otros sí, pero nosotros, hermanos, oramos y ellos salían demonios. Y no teníamos ni curso, ni seminario, ni nada. Metidos en el Señor. Simplemente le decíamos, y algunas de los que estuvieron con nosotros, en esos poquitos meses de inicio, ahora todavía son cristianos y andan en el Evangelio. Dios lo utiliza a usted. Usted es la mano de Dios, usted es la gracia de Dios. Por favor, comparta, no le dé temor orar. Yo a muchos les digo, ¿usted me permite que yo pueda orar por usted? Sí, por favor. Ya me dio el papayazo. De uno, yo le digo, ¿usted me permite que yo pueda orar por usted? Sí, me dice. Algunos saben que yo soy pastor, pero otros no saben. Entonces me dicen, sí, claro, profe, ore. Y de pronto unos compañeros saben que yo soy pastor. Entonces cuando hay algo, ya me dicen, no, que yo no era el que ore. Me dieron el papayazo, venga. Hágalo. Es usted. No le saque la espalda a ellos. Con lo que usted tiene es suficiente para que Dios, que comenzó esa obra, la perfeccione, hermanos. No inquiete. ¿Y cómo debe hacerlo? Humildemente. Ustedes que son espirituales, restaurables con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, caiga en eso, sea yo también tentado.
humildes, hermanos. Ay, pero ¿cómo fue? ¿Cómo es posible? No, mis oídos se van a reventar. No, no me diga más. No, hermano. Considérese a usted mismo que usted puede estar en esa posición. Haga con los otros como usted quiere que le hagan a usted. Seamos pacientes, bondadosos, amorosos. Si va a pegar un calvazo, péguelo con estilo. No, que pronto ahora el pastor dijo que hay que dar calvazos, no. Pero, ¿qué digo, hermanos? Hagámoslo correctamente. Aún en el curso que yo les digo del servicio, como yo tengo la oportunidad de hablar, pues yo les hablo el Evangelio por versículos. Y hay una ilustración que utilizo para cómo hacerlo, que es lo difícil. De pronto usted y yo tenemos la voluntad, de pronto usted y yo tenemos el conocimiento, pero no tenemos la forma de hacerlo bien. Voy a ayudarles con una ilustración que sé que hasta ahora les va a caer supremamente bien. Usted sabe que es un sándwich, ¿cierto? Un pancito esponjoso, humeante. Bueno. En la mitad viene entonces la carne cortadita en pequeñas lonjas, en su salsa. Y debajo viene otro pedazo de pan. No les voy a poner los demás aderezos porque se me desmayan algunos acá. Pero siempre yo les digo, utilice esto para la vida. Pan, carne, pan. El método del sándwich. ¿Qué es pan? Lo bueno, hermanos, que esa persona ha hecho. Tú eres un hermano, hermano, rescatemos, porque nosotros muchas veces, vamos a la herida y allá le metemos el dedo. No, reconozcamos. Hermano, tú eres de bendición, tú eres una persona especial. Tú has hecho esto y reconozcamos lo que la otra persona es para nosotros. Y muchas veces a nuestros hijos le tiramos allá la llaga y no reconocemos lo demás. Le tocamos el cuerpo, mas no le tocamos el corazón. Luego de que usted le ha dicho el pan, entonces viene la carne. Pero te has salido de la ruta. Pero vas hacia otro lado. Pero estás haciendo esto. Y muéstrele y sáquele ahí toda la carne. Ese es el momento para sacar las cosas del pero. Pero si usted le pone el pero y se va, se queda con la carne. Y ese sándwich hay que cerrarlo. Entonces, ¿qué le ponemos? El otro pancito. Y le dice entonces al hermano, pero si usted vuelve al camino, Dios hará esto y esto. Hermanos, le mostraste el error, pero le mostraste la esperanza, le mostraste el camino que Dios tiene. Le mostraste en qué esforzarse, en qué seguir adelante. Pero muchas veces nosotros fallamos porque somos allá usted se va a condenar. Cuidado que no pise tan duro porque ya va a caer para el infierno. No, hermanos. Seamos restauradores. Y por favor, seamos humildes para ser restaurados. Porque es una relación de aquí y de para allá. Es en doble vía. Amén.
Y así evitaremos, queridos hermanos, de ser el producto que salió de la primera, del pecado, digamos, inicial entre el hombre y Dios. La segunda generación se levantó. Y el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermana? Pues déjeme decirle, sí. Pero el que no cuida a su hermano, queridos hermanos, en cierta forma, es como si tuviéramos algo oscuro en nuestro corazón. Nosotros debemos aprender a amar al otro y que éste sea restaurado. Hermano, no se preocupe si el otro no funciona, pues llega un punto donde uno debe decirle, hasta aquí voy con usted, pero pues ahogarme con usted no va a poder. Pero, por favor, seamos hombres y mujeres de fruto del Espíritu. Amén. Vamos entonces a orar en esta mañana. Prepare su corazón, por favor.